Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Les doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas de agosto. Hoy vamos a hablar del régimen penal actual juvenil para los niñas, niños y adolescentes punibles y no punibles. La entrevistada es la doctora Analía Patricia Kiel, y el entrevistador, como siempre en estos temas, es el director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género, Ezequiel Cook. Antes de comenzar, les cuento un poco de Analía. Ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Derecho Penal, en Derechos del Niño y del Adolescente, en nuevos desafíos del proceso penal y en procesos constitucionales. Es docente del Centro de Capacitación Permanente y Especialización en Niñez y Adolescencia del Consejo Provincial de Protección al Menor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tiene 1080 horas cátedra, es docente invitada como especialista temática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene varias publicaciones en revistas especializadas en la materia de niñez y penal juvenil. Antes de darle la palabra, también le cuento que estamos en Facebook Live, así que si hay preguntas, las pueden realizar en la publicación y yo se la transmito a Ezequiel. Bueno, ahí les reactivo el audio a los protagonistas. Hola Ezequiel. Hola Analía, vos ya podés hablar, me parece. Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Un ¿Me gusto. escuchan bien? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Perfecto. Bien, bien. Bueno, me alegro. Ezequiel, ¿podés activar el audio? Ahí está. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, nada, en primer lugar te agradezco a vos, Fede, por el pase, por la presentación, y quiero agradecer especialmente a la doctora Analía Kiel, porque bueno, es una persona que, además de apreciar mucho, estamos en permanente contacto con todo lo que refiere a las cuestiones de la niñez, de la adolescencia, desde un doble enfoque o desde una mirada de multi-enfoques, porque hablamos de la niñez inmiscuida en la temática de la violencia familiar y de género, hablamos de la niñez en este momento en cuestiones relativas a lo que es la competencia penal juvenil, y la verdad que es un disfrute y un aprender constantemente. Así que, bueno, quería previamente a dar comienzo a la entrevista, saludarte, Analia, y bueno, cuando vos me des el ok, comenzamos a hablar de esta temática tan sensible donde se mezcla el derecho penal y esta particularidad y esta sensibilidad de tratar o tener presente que estamos ante ni más ni menos que niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo en primer lugar les quiero agradecer también la participación, la invitación. Tal como dijo Ezequiel, es algo cotidiano lo que uno está en contacto y muchas veces aprecio estas participaciones, estos enfoques que yo siempre digo, hoy en día el saber está en las bibliotecas virtuales con mucha facilidad para el acceso de todos, y ante una duda ponemos una palabrita y quizás encontremos mucho. Lo que por allí no sé si hacemos frecuentemente y deberíamos es compartir el saber desde las prácticas, desde la experiencia de lo que realmente pasa, porque el sujeto que está del otro lado es un sujeto real, no de libro, ni inclusive muchos funcionarios que han escrito por allí en sus prácticas parece que hay una escisión. Entonces comparto esto, celebro este tipo de espacios porque nos permite hablar un poco de lo que nos pasa en lo cotidiano desde otros lugares. Así que agradezco a ustedes poder participar, espero desde mi humilde práctica poder transmitir bueno, el objetivo de esta entrevista. Bueno, desde ya Cuando muchas quieras. gracias. Desde ya muchas gracias, Analia. Vamos a dar comienzo ahora a las preguntas y bueno, y reforzar eso que decís vos de que vamos a hacer una entrevista desde una mirada pragmática y práctica para que les sirva a todos los operadores. Bueno, en primer lugar, bueno, comentarles que vamos a hablar de lo que es el régimen actual penal juvenil para los niños, niñas y adolescentes punibles y no punibles. La primera pregunta tiene que ver con una explicación breve de lo que es el procedimiento penal juvenil para niños, niñas y adolescentes no punibles. Bueno,
Actualmente, todos saben que hace poco ha sido reformada la ley 9944 acá en Córdoba, no tan recientemente, pero sí puesta en práctica hace un año. Pero más allá, antes de hablar específicamente del régimen actual, yo quiero hacer algunas observaciones como buenos abogados que somos, nada es tan breve, porque hay una historia por detrás, ¿no? Antes de ponernos a ver cuál es el procedimiento, como la palabra lo dice, recuerden que todas las provincias, por el artículo 5 de la Constitución Nacional, tenemos delegados los procedimientos como una obligación local de responsabilización de la aplicación de la ley de fondo. Pero en derecho de niñez, tanto la vieja y eterna ley 22278 nacional, como la actual de Córdoba, la 9944, reformada, ¿no es cierto?, por la 16637, tienen mezclado el fondo y el procedimiento. Hay pautas de fondo y de procedimiento. Lo que pasa que este procedimiento y este fondo, a la luz de la convencionalidad, a la luz de la ley superior, están bastante en resistencia. ¿Y por qué digo esto? Tampoco debemos olvidar el mentado fallo Almonacid Orellano del 2006, miren del tiempo que estamos hablando, versus Chile, un fallo que el que no lo haya visto lo tiene que ver porque es madre para muchas cosas, pero sobre todo pone luz a qué pasó con los pactos internacionales y la aplicación de la legislación inferior. Y este fallo, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, miren, todo país que haya firmado un tratado internacional está obligado a respetar sus órganos estatales, y dentro de los órganos estatales se entienden a los jueces, y dentro de los jueces se entienden a los organismos judiciales, asesores, fiscales. Todos deben hacer el control de convencionalidad. Entonces, desde el vamos, yo esto lo tengo que decir, si hacemos control de convencionalidad, estamos complicados con nuestra legislación vigente, porque evidentemente el régimen actual dista mucho de lo que la ley superior, también operativa, como la Convención de los Derechos del Niño, e incorporada a la Constitución, nos manda, que también tiene referencias dinámicas en cuanto al procedimiento. Hecha esta aclaración, y agregándoles las observaciones, es muy interesante que hagamos esta mirada desde la práctica, porque si no nos olvidamos si lo que estamos haciendo es acorde a derecho o no. Y la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que ustedes saben, que esta fue la que reformó la observación número 10, esta reforma fue en el 2019, y el Comité de los Derechos del Niño es el órgano intérprete de la Convención. Y ya fallos de la Corte nuestra, nacional, han dicho, archidicho, de que siempre que se vaya a ver algo relacionado al tema, no solo hay que aplicar la legislación supranacional, sino todo lo que es el corpus iuris, es decir, todo lo que es la interpretación de esa norma internacional. Y este comité dice, y permítanme leerles porque si no, no quiero traicionar, dice que los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, llámese los no punibles, lo que vamos a ver en la pregunta que me estás haciendo, Ezequiel, deberán recibir asistencia y servicios de las autoridades, pero deben considerárselo como que no han cometido delitos penales. Después tenemos el 40, que ya no es interpretación, es ley superior a la 9944, a la 22278, que nos dice de establecer en el artículo 40 una edad mínima, que ya lo sabemos, acá está establecida, y después dice, siempre que sea apropiado o deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños, sin recurrir a procedimientos judiciales. Y vos me estás preguntando, Ezequiel, ¿cuál es el procedimiento judicial? Fíjense si uno no hace este análisis de la manda internacional, de la jurisprudencia de la Corte, ya entramos no entendiendo qué nos pasa. ¿Tenemos procedimiento judicial? Sí. ¿Estamos en resistencia o resiste la convencionalidad? No. Y lo tenemos tanto a nivel nacional
como a nivel provincial. A nivel nacional, el artículo 1, que sigue plenamente vigente, dice cuándo se es punible o no punible, y dice que en caso que un chico que no alcance esa edad, también pone monto de pena, que eso en una categoría después va a haber que definirlo, porque la convención no lo prevé. En los no punibles habrá que hacer investigación del hecho, tomarle contacto, pedir estudios y disponer provisoriamente. Miren si no hay un procedimiento escueto, llamado paternalista, pero lo hay en la ley nacional. Y en la ley provincial tenemos también, a partir del artículo 92, un procedimiento específico para los no punibles, que desde el vamos tiene una contradicción en el mismo artículo 92. Fíjense que en el artículo 92 nos dice en un momento que todos los niños que no son punibles, que no les corresponde el proceso penal, el juez deberá investigar el hecho y aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal y garantizar que en ese procedimiento, entre comillas, haya garantías como tal, como en todo proceso penal. Es decir, empieza diciendo el artículo, a aquellos que no se le puede aplicar un proceso penal, apliquen en el Código Procesal Penal supletoriamente. Una contradicción muy grande. Si no hay proceso penal, ¿cómo vamos a aplicar a aquello que se aplica en el proceso penal? De hecho, hasta ahora yo les quiero contar, desde las prácticas, yo aparte de ser actualmente asesor, he sido muchos años secretaria, y el joven no punible tenía un procedimiento que era exactamente igual al punible, solo que no se lo declaraba responsable y no estaba sujeto a la posibilidad de fracaso ante un tratamiento de la aplicación de pena. Era lo único que difería. ¿Por qué? Iban internados con medidas largas, en los casos graves, al complejo Esperanza, iban porque ya voy a aclarar por qué dejaron de ir. Se le recetaba exposición, que el gran logro, luego del fallo, no sé si ustedes lo recuerdan, Mondini de la Cámara de Acusaciones, que la defensa pública insistió en que no solo podían ir acompañados con un representante complementario que velaba por intereses objetivos, sino que tenían que tener defensa, porque si iban a hablar del hecho, se les iba a decir cuál era la prueba, tenían que tener un defensor. Y el defensor, que todos los jueces entendían que podía ser el mismo asesor. Total, ¿para qué dos funcionarios? Un funcionario complementario del 103 actual no es más que un garante, es una figura objetiva, nunca un defensor. No puede ir con las pretensiones específicas del joven. Entonces, si bien ese proceso era así, luego de recetarle la exposición, se ponía a prueba, se aplicaba una medida del artículo 87, que son las medidas de protección, que podía ser entrega en guarda, el internado con tratamiento para la droga, etcétera, etcétera. Una vez concluida la investigación, el juez llamaba a una audiencia del artículo 95, siempre y cuando el asesor no estuviera de acuerdo con disponer del joven. Si había ahí disputa entre el asesor y el juez, se iba a esa audiencia donde se analizaba el hecho, pero no con la objetivo de responsabilidad, sino de analizar si tuvo intervención o no, y también luego se disponía del joven. Si se entendía que ya podía regresar a sus padres, se cerraba definitivamente la causa. De lo contrario, había hasta disposición después de esa declaración. Esta sentencia era recurrible, pero no con efecto suspensivo. Entonces, ese proceso ha venido a modificarse un tanto luego del acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, los que están en la provincia de Córdoba, acá en Córdoba ha venido a modificarse, en las Naciones no hay esta situación. El Superior Tribunal de Justicia, en un acuerdo 1740 del año pasado, de fin de año, del 30 del 12 del 21, hace todo un análisis del nuevo cambio de paradigma de la 9944 y dice que los invita a los jueces a plantearse la inconstitucionalidad. Si resiste un análisis constitucional, el artículo 94 bis, que habla de las medidas de coerción, que se le pueden aplicar medidas de coerción al joven que se lo encontró
susceptible de un hecho sospechoso contra la ley penal. Entonces, y con 6 meses, y pidiéndose prórrogas. Ese artículo no se modificó casi en nada a pesar de la modificación que hubo. Entonces, claro, el Superior Tribunal, ante los organismos, ante la defensa técnica que viene insistiendo por años, que cómo va a estar en el mismo complejo un joven punible con un no punible cuando no hay proceso penal, y a la luz de la convención, hicieron un análisis muy rico en ese acuerdo, vale la pena también leerlo, y en ese acuerdo dicen que no deberían ir internados. Invita a que se deje de aplicar porque sostiene la mínima intervención. Entonces también toca otros puntos, dice, no solamente no ir internados, la mínima intervención judicial, aplicar medidas restaurativas que son las que hoy es la novedad que tiene la ley actual provincial, ¿no es cierto? Ahora, eso aflojó la tensión, ya no hay hoy en Córdoba prácticamente ningún chico, hubo un caso excepcional por un chico con problemas psiquiátricos serios, que eso es una de las cuentas pendientes que tenemos, y hoy entra el joven no punible, la noticia crímenes, se comunica a la unidad judicial, y casi todos los jueces responden con la libertad o con una medida de derivación al órgano administrativo. Esta derivación al órgano administrativo puede ser o a través de la remisión, que dice el artículo 93, a través de mediación, entonces cesan todas las medidas cautelares, teniendo algunas dificultades. ¿Y por qué digo esto? Yo siempre digo que el acuerdo ha invitado a los jueces a cuestionarse el artículo 94 bis como constitucional. Yo invito a que cuestionemos el capítulo de los no punibles. ¿Por qué? Porque fíjense que por un lado el 86 ter dice que deben, cuando los niños son no punibles, ser todos derivados a mediación. Todos. Y ya vamos a ver un problema que hay y les voy a contar. Pero por otro lado el 93 invita a hacer la remisión cuando los casos, el juez puede elegir y está obligado a hacerlo si los delitos son de bagatela o de mínima cuantía. Entonces, ¿cuándo va a mediación y cuándo va al órgano administrativo? ¿Cuál sería la diferencia? Y fíjense, a un joven que ni siquiera le tomamos una exposición, porque realmente no deberíamos, ¿con qué orden y con qué prueba lo estamos mandando a someterlo a un régimen de 6 meses de mediación? Diferente es que alguien que estuvo vinculado, porque entró con una noticia crímenes a la comisaría, que lo mandemos al órgano administrativo para que vea si hay derechos vulnerados, que eso sería el 93, y ellos dispongan, y el juez investigue. Y no habría contradicción, y miren por qué les digo que no habría contradicción. No sé si ustedes recuerdan el límite que hay entre lo lícito y lo ilícito que nos marca el 261 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice que a los 10 años ya un niño tiene distinción de lo lícito y de lo ilícito. ¿Qué hacíamos siempre como secretarios y hacen actualmente con un niño de 9 años que, por ejemplo, ha roto una vidriera de un negocio en el centro? La policía lo detiene. ¿Qué es lo que hace? Llega a la unidad judicial, ¿quién investiga? El juez de niñez, porque es un hecho de un menor. Pero como el código ya, en una condición de jure, por más que ahora está la capacidad progresiva y hay chicos de 9 años que pueden responder con mucho más de esa edad, lo que era antes, solo puede decir, comuníquese a SENAF respecto del estado de este chico, al órgano administrativo. Yo solo investigo. Ese debería ser el criterio, que nos guste o no, no es que yo esté a favor de que haya chicos con hechos graves que no deberían estar en un proceso, pero entonces hay que modificar toda la ley. Porque hoy nos dice eso la Convención, si no está la edad mínima, solo procesos administrativos, solo medidas de resguardo para sacarlos del estado de vulneración que tienen, porque están involucrados en algún hecho delictivo. Pero ¿cuál es la gran ausencia? Que a nivel administrativo no hay procedimiento. El joven es sacado de su hogar, aún en el área de violencia,
no en el área penal, en control de legalidad estamos hablando, común porque se entiende que con sus madres puede estar mal, o hay una denuncia, etcétera, etcétera. Actualmente el órgano administrativo no hay un procedimiento donde a ese joven se le nombre un abogado del niño. Entonces, ¿qué pasa? De sacarlo del área que se supone intervencionista judicial, se pasa a un órgano administrativo donde no están las garantías mínimas. Porque si no, imagínense qué arbitrario es decir, qué opinión se los escucha a los padres, se los escucha a los tíos, pero todo con informativa. Y por eso viene el control judicial, para ver si hay respeto de las garantías de cada parte. Y en el proceso judicial se le pone el abogado del niño a ese joven que ha sido sacado de su centro de vida. Pero mientras tanto en el proceso administrativo no. Entonces, si a un no punible yo cumpliría estrictamente lo que nos dice la Convención, el artículo 40, y lo derivo y solo me quedo con la investigación, a los fines que hubiere lugar por si después se quieren iniciar acciones civiles por cuerdas separadas, supóngase la víctima, que le han roto la vidriera del negocio. Si yo tengo que investigar nada más si ese hecho estuvo, ahora, una investigación sui generis, obviamente, porque el supuesto autor no va a poder hablar. Va a tener que buscarse ese juez la prueba de una forma muy objetiva. Todo esto son lo que hoy está entrando en crisis. Por eso hay paliativos, porque entonces te acordaba bien a decir, bueno, miren, con los no punibles hay procedimientos, pero traten de no aplicarlo. Traten de aplicarlo restaurativo, manden a mediación, manden al órgano. Se están archivando muchísimas causas así, provisionalmente. Entra el joven, se investiga, se le pone una medida, y luego, si fracasa esa medida, se hará la audiencia del 95, se proseguirá, etcétera, etcétera. Si es exitosa, se archivan las actuaciones. Eso es lo que hoy ha venido a dar, en grandes rasgos, la modificación. Pero hay algunos problemas. Miren, hay algo muy actual que se está dando. Nosotros, no sé si ustedes han escuchado, el fallo de la Corte del año pasado, de junio del año pasado, HAO, de infracción a la ley de estupefacientes, la 23737, una defensora de Rosario resiste un llamado indagatoria de un joven no punible, porque entiende que es no punible, que eso no corresponde en esta línea de pensamiento que yo les digo, que además entiende que el juez lo quiere poner como objeto de prueba esa declaración porque quería saber qué pasaba en la casa con la droga. Bueno, una serie de análisis. Termina la Corte dándole la razón y diciendo, en estos procesos hay que preocuparse de que el chico tenga restaurados sus derechos, no es punible para la ley penal, no hay que aplicar procedimiento, vuelve y aplíquese lo que se tiene que aplicar. Clarísimo, ha vuelto a remover, a poner en jaque el procedimiento judicial para los no punibles. Lo ha vuelto a poner en jaque. Pero miren, ahora, en junio de este año, muy prontamente, un recurso, Vegas, de San Francisco, la Cámara de San Francisco, lo he puesto a disposición de Ezequiel por si después lo quieren ver más adelante, porque tenemos que ver qué va a pasar. Ahora está en el TCJ, sería interesante que se despida, o sea, creo que está por ingresar o ingresó ya al Tribunal Superior. Dice, le rechaza al defensor la queja que había planteado en un caso similar. Le dijo, lo llamaron un fiscal, porque era una causa con mayores y menores, un fiscal de Corral de Bustos, llama a tomar exposición, no indagatoria, porque ese era el nombre que se le pone cuando es no punible, al joven, guiándose en la normativa de la Fiscalía y las circulares que son vigentes todavía, que fue como un avance que habíamos conseguido, que la Fiscalía General ordenó cuando las causas estaban con mayores que si había un no punible también lo escuchen. Era un avance. Miren la confusión. Nos incluimos el estamento de la defensa. Entonces, él dice, ¿por qué no escucharlo su derecho? La Corte en este fallo que les digo, HAO, dijo, hay que escucharlo, pero desde otro lugar. De un artículo 12, de una escucha diferente a la escucha punitiva. ¿Entienden la diferencia? Una escucha diferente es la que plantean para estos niños. La Cámara de San Francisco dice, no, yo entiendo que este fallo de la Corte no viene a tirar
por tierra esto es una exposición, es lo que nos manda la circular, corresponde escucharlo y rechaza la queja. Vamos a ver ahora qué pasa si se expide el Tribunal Superior de Justicia, a ver cuál va a ser el norte, porque la verdad es que estamos ahí. Tenemos una manda internacional, jurisprudencia internacional respetada por todos, diciéndonos no debe haber proceso, y tenemos una ley modificada con un proceso que por suerte ha perdido rigor, ya no hay coerción, en el sentido que no pueden ir detenidos, ya hay prácticas restaurativas que hacen que se archive, es decir, se ha flexibilizado, pero sigue siendo quien decide la derivación el Poder Judicial. No es que entra a la unidad judicial el hecho y dice, bueno, el expediente va para el juez, que investigue, que busque la prueba, y el joven va al órgano administrativo. Eso debería ser lo que hoy sería estar en regla. Eso es lo que debería ser. ¿Es lo mejor, lo peor? No lo sabemos, porque evidentemente por allí nos pasa lo que les digo, no hay un verdadero procedimiento con garantías en lo administrativo, pero esto sería ponernos a tono con la normativa internacional. En este recorrido, una de las juezas de niñez, la doctora Ileana Benedito, de Juzgado de Tercera Penal Juvenil, está avanzando mucho y ha mandado un caso a mediación de un abuso de un menor a otra menor, de un menor de 14 años a una hermanita menor. Mediación le contesta que no puede tomar el caso del centro de mediación porque se trata de una violencia de género. Ustedes saben que todos los abusos a una mujer están considerados como violencia de género, pero además que hay no solo la CEDAW, ni la jurisprudencia, ni todos los fallos que tenemos de nuestro TCJ, que ya dicen que no se puede conciliar en este aspecto. Pero esta juez le contesta al centro de mediación que si bien no pueden aplicar la mediación propiamente dicha, sí pueden empezar a aplicarse dinámicas restaurativas. ¿Qué significa esto? Se pueden empezar a aplicar ciertos procesos, no de juntarlos, no de mediar nada, porque no hay nada que mediar frente a semejante cosa, pero si algún chico que ha estado sometido, se puede empezar a trabajar con algunas prácticas de ponerse en paz con la sociedad y la sociedad con él, porque puede haber órganos que representen a la víctima, no siendo la víctima, y hacemos un proceso de restauración. Y el centro de mediación en esos términos está acertando la aplicación. Es como un avance, es decir, este meollo que teníamos con los casos de abuso se estaría salvando, porque en vez de aplicar, la mediación es cualquier práctica restaurativa. Y ya el artículo 86 bis dice en el último parrafito que deberán aplicarse todas las posibles medidas restaurativas que estén presentes en los casos. Con esto damos como un cierre hoy a la variación, a la modificación muy breve, cualquier cosa me preguntan, espero haber sido lo más clara posible, de lo que está pasando hoy con los no punibles acá en Córdoba. Hace muy poco compartí una conferencia como esta con una doctora de Buenos Aires, la doctora Lucrecia San Martino, no sé si lo ubican, una defensora de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente tenían las mismas dificultades que nosotros. Sabía que se aplicaba un régimen, se le tomaba exposición, pero que a la vez no era lo que decía la manda internacional. No tenían esta movida de prácticas restaurativas nuestras, las aplicaban, pero no por estar comprendidas en una ley, sino en forma cotidiana, porque se están empezando a aplicar, pero en realidad había un hueco muy grande y hay un desorden muy grande para decir si estamos trabajando ajustado a la convencionalidad. Cualquier cosa, Ezequiel, interrúmpanme porque yo empiezo y no termino. La verdad que, bueno, clarísima la primera pregunta, contundente. Les comento a todos, bueno, que te están escuchando de todas partes del país. En este momento hay 58 participantes, lo que hace que estemos dentro de las entrevistas con más cantidad de gente asistiendo, así que la verdad que estamos muy contentos, muy felices. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad, pero una linda responsabilidad! También obviamente, sí, como te dijo Federico, está en vivo la entrevista por el Facebook Live, así que
si te parece, damos pie a la segunda gran parte Sí. de la entrevista, a la otra estructura de esta charla, que es preguntarte si nos podés explicar cómo es el procedimiento penal juvenil para niños, niñas y adolescentes punibles. Bueno, acá estamos más en orden en algún punto, porque no hay mucha diferencia con todo lo que significa la investigación penal preparatoria para los adultos. E inclusive está la aplicación también supletoria en todo lo que no diga específicamente la 9944, respecto de ellos, la aplicación del Código Procesal Penal. No hay mayores problemas, sí hay que celebrar que a partir de septiembre del año pasado se puso en práctica lo que es el acusatorio. Es decir, empezó a investigar, como hace rato ya venía diciendo la ley, el fiscal penal juvenil, y empezó a ser el juez un juez de garantía, de resolver las cautelares, de resolver las medidas provisorias, de tomar el contacto directo y personal, pero no meterse en la investigación, porque si no ya encima, como no hay cámara, también después se juzgaba, no había esa imparcialidad que es tan necesaria. Ahora en el acusatorio hay un rol muy fuerte, la defensa también se ha potenciado en esto porque se arreglan inclusive los casos para ver si hay una suspensión de juicio a prueba que es aplicable y que es llamada ahora porque inclusive la suspensión de juicio a prueba es el presupuesto para aplicar la mediación, ¿no es cierto? Y que es tan ampliada ahora, porque tampoco todos sabemos que hay un criterio ampliado, la suspensión de juicio a prueba, ya viene el Tribunal Superior de Justicia ampliando el monto de la pena, y en realidad el joven hoy tiene un proceso más custodiado, digamos, a nivel acusatorio. La gran novedad del cambio de la ley 1637 ha sido el artículo 90 bis, que viene a aplicar un plazo que nos ha traído un problemón cuando el joven participa en un hecho con un mayor. ¿Por qué? Porque en este plazo se ha dicho que cuando el joven está privado de la libertad no puede exceder los 18 meses. Esto lo estamos manejando más o menos bien en el fuero propio, cuando el joven ha intervenido solo o con otros jóvenes punibles, pero no cuando el juicio se lleva en mayores. Mayores tiene otros tiempos procesales, entonces, ¿qué termina haciendo? O bien el juez entrega al chico acá, porque se le vence el plazo, y después este chico queda tan descolgado, porque mayores hace el juicio nada más que para los mayores y manda todo un desgaste procesal a penal juvenil para que le hagan el juicio al joven, o bien directamente no se hace el juicio inmediatamente, y queda la causa en stand-by, y todo eso es un retroceso. Entonces, si bien ya había acuerdo del Tribunal Superior de Justicia diciendo que debían priorizar el juzgamiento cuando hubiera menores de edad en una causa, recientemente ha salido otra acordada haciendo alusión al cambio del paradigma legislativo actual y pidiendo que cuando hay menores sea la prioridad el debate. Este desfasaje ha sido una cuestión que nos ha costado mucho, porque los delitos más graves generalmente están con mayores y el joven queda prendido con una cautelar prorrogable hasta que mayores hagan el juicio. De todas maneras, no deja de ser un avance, porque este 90 bis viene a poner un tope al extenso proceso que no puede darse nunca en los procesos penales juveniles. Yo creo que acá lo que no podemos perder de vista nosotros es la importancia que tiene la especialidad. Bien dijo Ezequiel recién, esta responsabilidad que tenemos, que no se trata de un sujeto que ya está formado, de un sujeto que ya tiene más o menos claro qué va a hacer en su vida, sino son sujetos que tienen su vida en construcción. Miren, cuando se hizo el plebiscito en Uruguay para ver si correspondió o no la baja de edad de la imputabilidad, quienes definieron por no modificar la edad fueron los médicos, porque el informe de los médicos fue tan contundente al decir que el sujeto
no tiene totalmente a nivel biológico construido toda su capacidad de razonamiento y de aprendizaje, por más que tengamos una capacidad progresiva, ¿no? Que hace que realmente no tiene todos los atributos que tiene un adulto que ya está formado para poder elegir. Eso no implica que no tenga responsabilidad y conocimiento de los hechos. Eso no implica, no es negar una cosa por otra. Pero sí es tan importante saber que siempre estamos en una especialidad, por eso son los tiempos, no es lo mismo el tiempo para un joven que para un adulto. De hecho, hay quienes dicen que 12 meses en la vida de un adulto es solamente un año, en cambio para un niño 12 meses puede ser una vida, le puede marcar toda la vida lo que pase en 12 meses. Y en un adulto quizás, lo vivimos los adultos en la pandemia, ha sido un año de pandemia. En un niño quizás le cambió procesos superiores. Lo importante es que acá estar atento a los plazos. El joven, el procedimiento, entra a la noticia criminis, se debe aplicar, el juez tiene que aplicar o una medida urgente, que es la del 90, o muchas veces el fiscal aplica el pedido de detención, que es el artículo 99. Estas dos medidas no pueden superar los 30 días sin que se decida cuál va a ser el fondo. Si es, esto no es tan exacto, pero estamos poniéndonos, desde que está el acusatorio más estricto, los defensores y demás, se tiene que definir si va a una cautelar del artículo 100 o va a una medida provisoria del 87. Porque no se puede extender. El internamiento es internamiento de todos modos, ya las reglas de Beijing lo vienen aclarando hace rato. Entonces, ya sea que está internado por un artículo 87, una medida extrema provisoria, o bien por una detención, se debe definir en qué condición va a quedar el joven. De nuevo acá, ¿cuál es la gran novedad? Y la gran novedad ha venido a ser el norte restaurativo que se le ha puesto, ¿no? A partir del artículo 90, el tema de la supervisión en territorio, servicio a la comunidad, que servicio a la comunidad no está arreglado por el órgano administrativo, solamente supervisión en territorio sí está arreglado, el cual es muy interesante porque ustedes saben que si el joven comete el hecho, se le receta la indagatoria y pasa a estar en servicio a la comunidad, si en 3 meses o 6 meses, o prorrogable por otros 6, así dice el artículo, logra construir ciudadanía, lo que dice el artículo 40, resocializar, trabajar o estudiar o medianamente salir de esta actividad delictiva, se puede, si el fiscal así lo pide, extinguir la acción penal. Es un avance muy grande. Lo mismo pasa con la mediación. Y lo mismo pasaría si estuviera el servicio a la comunidad, porque son todas medidas de restauración que lo que evitan es llegar al último punto del proceso, ¿cierto? Que es la declaración de responsabilidad. Esta declaración de responsabilidad, que yo diría que lo único salvable que tiene la 2278 es estas pautas que ha puesto de especialidad, en donde el juez, nosotros estamos anhelando que venga la Cámara, que es lo que falta, el pie que falta en esta reforma, que no está todavía la Cámara. De todas formas se ha avanzado que si un juez opinó en la privación cautelar, o en alguna medida donde haya merituado prueba, se tiene que apartar y va a ser otro juez penal juvenil el que va a hacer el juicio, ¿no? Y generalmente están llegando a juicio los que realmente hay pruebas, están comprometidos, y fiscal y asesores llegamos a un abreviado. Estamos aplicando muchísimo el juicio abreviado porque tiene una impronta restaurativa, es decir, hay un reconocimiento del joven, eso sí, lo aceptamos desde la defensa siempre y cuando esté respaldado por la prueba, sino de ningún modo para que sea un beneficio, para que el chico diga, mira, yo voy a reconocer, total, tengo menos tiempo y si me va mal en el tratamiento, sé que la pena no es tan alta. De ningún modo aceptamos, porque eso tampoco sería restaurativo, ¿no? Enseñarle al joven que mentir una verdad lo va a liberar. En ese caso, cuando el joven realmente no estuvo, ponemos todo en el escenario para que se declare su falta de responsabilidad, ¿no es cierto? Y su absolución. Ahora, cuando el joven estuvo y hay prueba, accedemos a esta etapa porque es la primera puerta
restaurativa que teníamos hasta ahora. Todos sabemos que acá en Córdoba se está queriendo implementar el sistema restaurativo, al cual adherimos, siempre y cuando este sistema restaurativo tenga mucho respeto por las garantías. ¿A qué viene esto? A que en caso de fracaso no estén las subjetividades contaminadas, porque fracasó ese proyecto restaurativo, y luego sea el peso, el costo del joven, cuando el fracaso restaurativo puede tener millones de razones. Y sí que luego se velen por las garantías que tienen, porque hoy tiene un proceso garante en cuanto que primero, antes de ponerle una pena, se va a esperar un año. Proceso de tratamiento comportamental, una vez declarado responsable, que los estamos también flexibilizando entre asesores, entre fallos de la corte, entre fiscales, donde si el chico ya viene bien con un proceso largo anterior, damos por cumplimentado ese tratamiento comportamental, o lo acortamos en 3 o en 6 meses. Ya hay muchos fallos que han pasado así. No somos tan estrictos con ese año de tratamiento comportamental. Entonces, y un tratamiento comportamental, como ya lo dijo el famoso caso Müller-Moreira del Tribunal Superior de Justicia, no tiene que ser perfecto. Porque evidentemente el joven, el hombre es imperfecto, la mujer es imperfecta, pero en este proceso el joven tiene un plus de garantía, ¿no? No nos olvidemos de Maldonado, el plus de garantía, en donde la imperfección está mucho más notoria, donde la imperfección tiene que ver con su propia biología y su propia subjetividad. Entonces, ahí se van acortando los plazos. Vuelvo a repetir, la gran novedad fue este recurso, ¿no es cierto?, a las vías restaurativas, esta toma de posición en donde hay muchos menos casos que llegan al juicio. Inclusive desde la defensa estamos innovando, y cuando no existía todavía con el nombre de supervisión de territorio, estamos pidiendo la mutación de denominación, porque prácticamente los profesionales son los mismos. El procedimiento de supervisión que hacen es el mismo que veníamos haciendo con una libertad asistida, con algún otro seguimiento que se le hace. Entonces pedimos que se tome como ley más benigna ese tiempo ya como un proceso de supervisión de territorio. ¿Entienden? Hacemos una mutación en la denominación, que el efecto sea el mismo. Si este efecto es favorable, vamos a la extinción, como dice el 91 sexy, ese nombre tan especial que tiene, de la ley 9944, y si no, sigue el proceso como estaba encaminado. Espero más o menos haber resumido, para que después, si quieren, profundizamos de lo que quieran, pero no quiero que se pierdan alguna de las cosas que les interesa preguntar. La verdad, bueno, agradecerte, Analía, porque has sido sumamente clara, contundente, y nos has explicado acabadamente tanto lo que es el procedimiento para punibles, como el, entre comillas, procedimiento o no procedimiento para no punibles. Nos quedan 20 minutos y queríamos preguntarte, y no dejar de preguntarte, sí. 3 preguntas que nos parecen, la verdad, fundamentales o muy importantes, o que pueden generar dudas, y es respecto a si podría darse intervención en la figura del abogado del niño, niña y adolescente, si es posible constituirse en querellante particular, y cómo es el rol del complementario en estos procesos. 3 preguntas para que en 20 minutos puedas desplayarte. Bueno, en realidad, el representante complementario del 103 del Código Civil y Comercial, acá en La Rioja, en La Nación, es el mismo. Esto va para todo el país. Es una figura de control. Los invito a leer la revista que escribe el doctor, que ha escrito un comentario en una revista, y tiene muchos artículos sobre el Ministerio Complementario con las diferencias del abogado del niño, el doctor Gustavo Moreno, que ha sido asesor, no sé si actualmente sigue siéndolo, pero realmente una claridad para definir la figura objetiva. El representante complementario es un plus de garantía, por eso puede estar en el proceso, aunque haya varios niños con intereses contradictorios. ¿Por qué un fiscal? Es lo mismo que el fiscal. El fiscal, a pesar que haya intereses contrapuestos, hay uno por causa. Lo mismo es el representante complementario. Aunque haya diferentes imputados, víctimas menores de edad, representa a todos los que sean menores de 18 años.
porque su figura objetiva tiene que velar por la garantía del proceso, porque se le restauren los derechos a los jóvenes, no tiene que defender pretensiones individuales, que sí lo tiene que hacer el abogado del niño y el defensor público. Esa es la gran diferencia. No sé si queda claro. El abogado del niño es una figura que acompaña a las víctimas. Hoy, actualmente, en Córdoba, a cargo del Colegio de Abogados, con una ley ya vigente, que estaba suspendida, de falta reglamentar para que tenga su esplendor. Hay algunos reglamentos, pero está trabajando el Colegio de Abogados en este tema, y de ahora en más hemos dejado la defensa pública de ser abogado del niño porque está en ellos. Pero el abogado del niño representa pretensiones individuales a tal punto que si hubiera dos niños en una causa que tienen intereses contrapuestos, tiene que haber dos abogados del niño. ¿Entienden? Lo mismo que en la defensa técnica. En cambio, el complementario puede ser único porque su figura es objetiva, tan objetiva como la es la del juez de garantías. Entonces, eso es lo importante. La otra pregunta, creo que me dijiste, si puede intervenir el abogado del niño, ya lo estoy diciendo, sí debe intervenir. Está interviniendo muchísimo en los casos de abusos sexuales, acompañando a las víctimas, porque muchas veces, más allá del representante complementario, la víctima necesita tener algunas pretensiones que deben ser oídas individualmente. Entonces también en el área penal juvenil, en otras áreas ya, en el fuero de niñez, ya está interviniendo el abogado del niño, ha empezado a incorporarse esta figura. Con respecto al querellante particular, ustedes saben de que el querellante particular es una figura aceptable cuando hay proceso penal. 91 del Código Procesal Penal. Lo mismo pasa a nivel nacional. Sin embargo, el 91 nuestro local decía que en los procesos de menores, porque usaba todavía, inclusive usa esa terminología, hoy ya no somos procesos de menores, sino procesos de niñez, en los procesos de menores estaban excluidos, no podía estar la figura del querellante. Sin embargo, en forma pretoriana, a través de un fallo de la juez Giraudo de Romero, en ese momento era juez de séptima, menor de séptima, de correccional, era penal correccional, ahora juez penal juvenil de cuarta, en el año 2006, caso Carpinello, se declara la inconstitucionalidad del 91 del Código Procesal Penal y se da lugar a la intervención de la figura del querellante particular. A partir de este fallo, fue indiscutible que si se presentaba el querellante particular, obviamente, cuando la víctima era un niño, a través de sus representantes, ¿no? A través de sus representantes, porque eso también lo dice el 91. Pero se cuestiona por qué no, luego de los pactos internacionales, de la tutela efectiva, del acceso de la víctima, ¿por qué no va a haber en un proceso penal el acceso a la víctima de esta manera? Proceso penal. ¿Qué es lo que ocurrió? Como era tan parecido el procedimiento del no punible, excepto en la responsabilidad, hubo jueces que empezaron a aceptarlos en los no punibles. Hubo 2 o 3 casos nada más. La defensa pública tomó una decisión y se opuso a eso porque dijo, no, aceptamos el acceso a la víctima en un proceso penal juvenil porque está la figura del fiscal y la figura del querellante es adhesiva. Pero en los procesos de no punible no existe el fiscal. ¿Cómo va a existir el querellante particular? ¿A qué se va a adherir? ¿Y para qué va a estar si ahora yo voy a contar el límite que tiene que tener el querellante particular? Entonces, es suficiente con un abogado del niño y es suficiente con un asesor complementario. Con eso están defendidos y garantizados los derechos. Porque acuérdense que el querellante particular, si bien ingresó a partir de esa fecha en los procesos de penal juvenil en forma pretoriana, vuelvo a repetir porque no se ha modificado la ley, tiene un límite. Solo va a poder justamente ingresar al proceso penal juvenil a través de lo que es la probatoria, de opinar sobre las medidas que se están investigando, pero jamás sobre las medidas de aplicación, ya sea tutelares o de protección o cautelares, que ahora se llaman todas cautelares de protección,
o medidas cautelares de coerción. Sobre eso no puede opinar el querellante particular, porque ahí está la especialidad. Nunca podría ni siquiera opinar si hay que aplicar pena o no, porque no es su responsabilidad. Ahí va a quedar el fiscal solo. Su trabajo llega hasta donde llega, justamente hasta donde se lo declara responsable, porque es lo que le interesa. Poder expresar y saber eso. Si después quiere ir a la vía civil a reclamar otro tipo de resarcimiento, puede ser. Pero lo demás está en manos ¿de quién? De la justicia especializada. Decidir si un chico va internado o no va internado, si va en guardia, si se le aplica una cautelar. Nunca pudiera alguien partivo de ello, porque acá hay intereses públicos. Acuérdense que todo esto es orden público. Y es tan importante esta víctima como este victimario por el estado de vulnerabilidad que tiene por la edad. Y ahí está la especialidad donde tiene que notarse. No sé si les ha quedado claro. O sea que hoy hay querellante particular en forma pretoriana solo en los procesos penales, porque ya una jueza, la misma jueza que les decía la doctora Benedito, ante un pedido de una de las partes víctimas de constituirse en querellante, en un comienzo decía que sí, yo tuve una resistencia, opuse, di estas razones, y terminaron haciéndonos lugar que si bien no iba a acceder como querellante porque no había proceso, sí iba a ser escuchada y iba a ser informada, que eso es otra cosa. Podía comparecer, se le podía decir qué resoluciones había, porque tiene su derecho por la normativa internacional. No sé cuál otra me quedaba rápido que dijiste, que tengo 20 minutos, y era abogado de niño, querellante. Y el Ministerio Público Complementario, que los has explicado y especificado con creces. Aprovecho, ya que estamos, para preguntarte y que nos comentes un poco de la cuestión de las prácticas restaurativas, si querés hacer alguna mención a esa cuestión, que es algo muy novedoso en el régimen penal juvenil. Sí, en realidad, bueno, yo no sé si esto se está aplicando en varias provincias, como vos me dijiste, que me gusta ser respetuoso porque los oyentes son de todos lados. Sí. Acá en Córdoba estamos hace un tiempo con un compromiso. El Tribunal Superior de Justicia ha hecho un acuerdo con Calvo Soler, que es un especialista en la materia, y estamos formándonos tanto digamos, todo lo que es el órgano judicial, jueces, fiscales, asesores, y también los facilitadores técnicos, también el órgano administrativo, también otras organizaciones, en empezar a aplicar, y tenemos esperanza a partir de agosto de empezar a aplicar en algunos casos lo que es justicia restaurativa. Es complicado. ¿En qué aspecto? Celebramos porque, por más que yo lo haga de un lado de la defensa, creo que siempre que se pueda restaurar derechos, tanto de un lado como el otro, la sociedad se va a ver beneficiada y los chicos se van a ver beneficiados, ¿no? Lo que pasa es que esto es todo muy nuevo y por ahí se confunden. Por ejemplo, se confunde la mediación con una práctica restaurativa, y no lo es propiamente dicha. La mediación es un acuerdo. Restaurar muchas veces no es ni siquiera restaurar de un lugar de llegar a un acuerdo, sino es de ver qué tiene para poder tranquilizar la víctima como el victimario. Muchas veces para restaurar también hay que restaurar pactos de los chicos con la sociedad, ¿no? Cómo están ubicados. Yo creo que siempre y cuando, vuelvo a repetir que un poco lo adelante, que sea con respeto, que sea con una conciencia de que de lo que se habla en el espacio de los facilitadores no puede surgir a la causa. Por ejemplo, que un chico reconozca el hecho porque llega a fracasar, luego yo tengo que ir con él al juicio, adelantó opinión que si bien no fue hecha en la forma procedimental y no debe ser tenida en cuenta, ustedes saben que eso es una implantación de subjetividad. Alguien que lea en un informe que el chico lo reconoció en el espacio restaurativo, luego anda a sacarle ese juez que ese chico no estuvo en el hecho, por más que uno quisiera probar otra cosa, ¿no? No mentir, sino que a lo mejor la prueba no es suficiente y podría restarle compromiso, porque también hay un código que nosotros los defensores técnicos, por lo menos desde la justicia pública, de la defensoría pública, jamás vamos a declarar algo que no es. Cuanto más lo hacemos abstener, porque eso tampoco es el código que hay que enseñar. Lo que pasa es que muchas veces los hacemos abstener y es tan débil la prueba que a lo mejor nos quedamos con una falta de mérito. En cambio, si hubiera una implantación de subjetividad, yo creo que
hay un nivel tan alto en lo que se está queriendo hacer que no va a pasar eso. Creo que se va a respetar esa confidencialidad de lo que se hable allí, y entonces va a ser productivo, porque sobre todo, en una de las últimas clases que hemos tenido, lo interesante es saber que lo que se busca no solamente es restaurar la condición, sino evitar que un joven vuelva al espacio delictivo. Eso sería restaurar. Construir ciudadanía, que se haga ciudadano, que esté inserto realmente, no como ponemos en los libros la inserción social y familiar, no, inserto, que tenga trabajo, que estudie, que pueda estar. Entonces, eso, si podemos restaurar eso, obviamente que estamos todos de acuerdo, pero yo siempre digo, hay que hacer todo despacio, prudente, y que no nos olvidemos de las garantías, que ha sido un logro impresionante. Recién ahora, fíjense esto, recién ahora estamos saliendo de procesos, digamos, paternalistas que había, de una mirada tan proteccionista del derecho penal juvenil, para pasar a una mirada más penal, más profesional, más especialista. Imagínense ahora el paso a lo restaurativo, es decir, no abandonemos algunos logros, pero sí abrámonos a lo que puede traer eso, ¿no? Y antes de, esto no tiene que ver directamente, pero sí, cuando hablábamos de la mirada que tenemos que tener, también hacer caso de lo que está pasando en los fallos, y la sociedad que siempre culpa, vieron a la justicia, que la justicia esto no lo hace, acá también pasa al revés con otros poderes. No se olviden que después del fallo García Méndez, 2008, estamos hablando de 14 años atrás, se puso en jaque la 22.278, ¿no? Y se dijo que se lo requirió el Poder Legislativo el urgente tratado para acomodar la normativa penal juvenil conforme a la convencionalidad. Ya se le dijo ahí. Y dijo, y además la reconoció como que la normativa internacional era operativa. Entonces dijo, hasta que hagan esto, miren todo a la luz de la convencionalidad. Eso fue 2008. Entonces, estamos obligados a reparar esto lo antes posible, a que haya una modificación real. Después discutamos, porque en una de esas no se trata de cerrarnos que si por la edad o no le da, se trata de que hagamos algo más justo para todos, que se vaya evitando el criterio personal de un juez, ir poniendo pautas de trabajo y aplicación de lo restaurativo como alternativas de éxito, no solo de un éxito procesal, porque eso también es tan importante, no solo de un éxito como sentencia, se restauró, no, un éxito en la vida real, en la calle de los chicos, en el trabajo nuestro de todos los días. Bueno, Analía, quedan unos minutitos, quería cerrar con que nos digas los aspectos pendientes y aspectos por mejorar del régimen penal juvenil, y ya ahí damos cierre a la charla. Yo creo que el aspecto pendiente, bueno, ya lo dije, creo que a lo largo de todo esto, es primero equiparar la normativa, ¿no? Sincerar la normativa, lo que se tiene en la provincia, lo que se tiene a nivel federal, lo que tenemos con la luz de la convencionalidad, acordémonos de este caso García Méndez. Eso es lo primero. Lo segundo pendiente es que haya también un buen trabajo a nivel administrativo. Es decir, mientras más se garantice y se perfeccione el procedimiento administrativo, más vamos a habilitar la vía restaurativa, más vamos a habilitar la posibilidad de un procedimiento administrativo y no judicial para los no punibles, más vamos a habilitar esto que es, no se trata solamente de lindas sentencias, sino de posibilidades en el afuera, ¿no? Entonces yo creo que si yo hoy tendría algo que reformar, es primero eso, poner a la luz, y luego exigir un procedimiento administrativo. La gran novedad es que tanto para las vías restaurativas, no solamente en penal juvenil, sino para control de legalidad, todo lo que el órgano administrativo está trabajando en niñez, también se establezca un procedimiento que tenga que ver con derechos y garantías para los que son los protagonistas, ¿no? Los chicos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias nuevamente. Ha sido muy clara. Nos has dado una mirada integral del régimen actual penal juvenil. Veo las caras y seguramente todos los asistentes, como yo, estamos muy contentos porque nos vamos con muchísimas respuestas y con muchas inquietudes también, como todo.
seguramente podemos ampliar en alguna otra exposición. Y te quería leer algunos mensajitos antes de darle el pase a Fede. Y acá nos aportan, bueno, la doctora Clemira González, excelente, nos dice Malvina, muchas gracias, excelente. Esteban Campos, Gracias. dice, excelente. Yamila también nos dice excelentes felicitaciones. Norma nos señala, muchas gracias, Doc. Brillante, doctora Esteban Campos, excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Sergio Rondoni. Y acá, por ejemplo, también nos dice felicitaciones, doctora, excelente ponencia, excelente exposición, saludos de Belén desde Catamarca, no consigo la mediación en lo penal, sino las prácticas restaurativas. Mis felicitaciones, excelente exposición, doctora Nadia Kiel. Esas son algunas de las respuestas de los... Bueno, muchas gracias, la verdad que es un gusto compartir que uno poco mezcla los saberes con las prácticas y sobre todo también las pasiones, que hoy hay un espacio para que hagamos algo distinto con los niños, que es nuestro trabajo, ¿no? No sé si hay preguntas, lo que quieran. Bueno, probablemente pueda llegar a haber algunas o no. Si la gente las tiene, me las puede hacer llegar por la casilla de mensaje o por la gente de Microjuris y después si las hacemos saber a la respuesta. Porque Perfecto. Y ahora sí le damos el pase a Federico. Gracias, Ezequiel, por el pase. Bueno, sumo a lo que te dijo Ezequiel, en Facebook también hay muchos comentarios agradeciéndote, diciendo muy clara la disertación, así que, bueno, por parte de Microjuris te agradezco mucho la entrevista que brindaste y con todas tus respuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar y estamos hablando para la próxima, seguramente tengamos otra entrevista este mes. Seguro. Bueno, gracias. Chao, gente. Hasta luego. Chao, chao.